Estás pensando en ahorrar, pero no sabes cómo hacerlo. Siempre llegas a final de mes, pero realmente no te queda dinero disponible para ahorrar. ¿Te gustaría conocer una forma en la que tú puedas ahorrar independientemente del dinero que ganes? Pues quédate porque te voy a hablar de varias técnicas que podrías aplicar y ya serás tú quien defina cuál aplica para ti. ¿Qué tal? Bienvenidos a este su canal de finanzas, bienvenidos a Alejos Tip. Soy Alejandro y el día de hoy vamos a hablar de métodos de ahorro que podrías aplicar tú en el día a día. Es que no va a ser fácil para todos ahorrar de la misma manera. Se escuchan reglas como las que vamos a hablar del 80-20, pero no es sencillo para el contexto colombiano y quizás hasta latinoamericano el poder ahorrar en grandes proporciones, por lo que debemos buscar de alguna manera cómo poder sobrellevarlo. Esto principalmente debido a la informalidad que existe en nuestros países respecto al empleo. Así que si tú tienes un ingreso variable o por el contrario tienes un ingreso fijo pero aún así no has logrado encontrar esa manera que te funcione a ti para ahorrar, te invito a que te quedes en el video y así vamos a poder explorar diferentes alternativas que seas tú quien defina cuál de ellas comenzar a probar. Recuerda que la importancia del ahorro no está en el monto, sino realmente en la constancia, pues finalmente es así que podremos llegar a consolidar un capital para posteriormente invertirlo. Es que antes de comenzar con estas técnicas de ahorro, quiero hablarte justo de lo que acabamos de decir. Y es que va a ser de suma importancia que ese dinero no se quede ahí, sino que debe rentar. Principalmente porque año tras año, como sabes, todo va subiendo, todo va costando un poco más. Y de esta manera, ahorrando o invirtiendo, podremos realmente generar ganancias. Y es que cuando tú inviertes debes tener en cuenta que el porcentaje que te ofrecen no es directamente el que realmente estás ganando. ¿Por qué? Porque si un país tiene una inflación del 7% y tu inversión es del 12%, realmente estás ganando la diferencia entre el 12 y el 7, que sería un 5% sobre tu capital. El primer método que vamos a hablar es el método 50-30-20. Y es que aquí básicamente lo que se busca es que el 50% sean gastos esenciales, cosas que no puedes prescindir de ellas porque las necesitas en el día a día. 30% destinado a gastos personales, que es aquí donde quizás puedes un poco ir jugando con esto, un café, una salida, el transporte, si está dentro de tu presupuesto, hay posibilidad de esto modificarlo, no sé, si tomas Uber, tomar transporte público y hacerlo un poco más económico. Y finalmente, el 20% destinarlo a una inversión. Pero aquí es claro que, por ejemplo, en Colombia, para redondear, vamos a dejar como si el salario mínimo que pagan en Colombia estuviera en 1.500.000 pesos, que eso, más o menos convertido a dólares, serían menos de $400. Así que hay que considerar que si tienes que ahorrar de ese 1.500.000, un 20% para ahorro o inversión estaría representando 300.000 pesos. Y bien sabemos que en el país no es fácil vivir con un salario mínimo. Y esto principalmente porque dependiendo del contexto en el que estemos, también deberemos seleccionar nuestro método de ahorro. No es lo mismo si eres una persona soltera, si tienes familia y vives con ella, o si debes mantener a tus hijos, o si tienes personas a cargo como padres o abuelos. Así que quizás este método, aunque es el más famoso, no necesariamente puede ser el que mejor te aplique. Vamos por el siguiente. El siguiente, y aunque es un poco más agresivo, es la regla 80-20. Y es que utilizarás el 80% de tus ingresos para subsistir a lo largo del mes o de la quincena y el 20% lo vas a destinar a ahorrar y directamente a invertir o en una proporción que tú definas. Pero aquí va a ser de suma importancia que este es un método agresivo, realmente para personas que están priorizando porque quieren comprar un apartamento, porque quieren hacer un viaje, porque requieren hacer algo que ellos realmente digan con ese ahorro, con esa inversión, quiero finalmente lograr una meta. Quizás comprar una moto, por ejemplo. Pero aquí va a ser de suma importancia que sepas que debes aprender a identificar qué gastos realmente son necesarios, porque un viaje de alguna manera lo puedes posponer en el tiempo hasta que finalmente logres hacerlo con comodidad financiera, pero quizás algo como, no sé, llevar a tu mascota al veterinario, pues es algo que lo requiere de urgencia. Y aquí también va a ser importante y un consejo que les doy, y es que es necesario que todos tengamos un fondo de emergencia porque finalmente eso es lo que va a permitir que no se afecte nuestro presupuesto mensual.
Hemos hablado de dos reglas que son muy famosas, el 50-30-20 y el 80-20, pero quizás estas no son las mejores, así que vamos a ver otras que quizás no conocías. Aquí interrumpo un momento el video para recordarte que no olvides suscribirte, dar like y comentar. Sigamos con el video. Las estrategias a partir de aquí podrían ser de mayor ayuda para las personas que, como yo, tenemos un salario o que realmente nuestros ingresos no son muy altos y tenemos muchos gastos fijos. Y de alguna manera va a ser también un poco retadora, y es el ahorro inverso. Esto básicamente consiste en que tan pronto te llegan tus ingresos, retires una parte automáticamente que tú sí o sí quieres destinar a ahorro e inversión. En mi caso, por ejemplo, en ocasiones puede ser para ahorrar para la declaración de renta, para el cambio de las gafas, para el cambio del celular, y ya soy yo quien define en qué montos hacerlos. Entonces, directamente yo ya tengo discriminado cuánto voy a ahorrar mensual. Por ejemplo, el celular, yo diría cada 2 años o cada 3 años cambiarlo, pero sí que hay gente que lo hace con mayor frecuencia y de alguna manera dejo un presupuesto que voy a invertir en ese futuro de 2 o 3 años para el cambio del celular y lo voy mensualizando. Entonces, retiro inmediatamente lo que debo ahorrar, en este caso para futuros gastos, y posteriormente con el resto de mis ingresos es que cumplo mis obligaciones, viendo comida, servicios, transporte y este tipo de cosas que tú también muy seguramente tienes en tu día a día. Aquí podría ser un poco retado cuando no tienes tan claros esos gastos que tú tienes fijos, pues se complica un poco más. Es por eso que en un video anterior te mostré una aplicación que yo utilizo para ir mapeando mis gastos, la cual estuve al inicio utilizándola por cerca de un mes para identificar qué gastos tenía en el mes y en qué se discriminaban: panadería, comida, servicios, transporte, ocio. Y asimismo, posteriormente ver cuáles podría modificar o cuáles debían medir un poco más. El cuarto método que vamos a hablar se llama el método de los sobres, y aquí va a ser de suma importancia pues que tú definas si lo quieres hacer físico o digital. Muchas aplicaciones como Nequi hoy por hoy tienen bolsillos, o también Nu que tiene sus cajitas, y tú vas a definir llevar, pues una vez recibes el dinero, en mi caso mi cuenta de ahorros. Recuerda que ya hablamos de cuentas de ahorros en el video anterior, de cuáles son buenas, cuáles no y qué beneficios deberías tener y qué serían no negociables. Pero una vez llega tu dinero a tu cuenta de ahorros, destinarlo al bolsillo, destinarlo a tu cajita, y que con esto directamente sepas qué estás alimentando o para qué lo estás usando, porque finalmente pues esto es lo que te va a ayudar a tener un mayor control sobre lo que ahorras y sobre ese propósito que le tienes a ese dinero. El quinto método de ahorro, que muy seguramente le funciona a muchas personas, es aquellas personas que de pronto son independientes, tienen un trabajo informal o reciben dinero todos los días por el servicio que prestan o por los productos que venden. Y aquí va a ser de suma importancia que entiendas que tú también eres una especie de empresa y en este caso pues tienes un empleado que eres tú. Así que el método del que vamos a hablar es un ahorro diario o semanal, que tú más o menos sabiendo qué dinero te ingresa semanalmente o diariamente, destines una proporción de ese dinero. Quizás parezca insignificante si de pronto ese día tuviste 100.000 pesos de ingreso o de ganancia, como he visto en muchos videos de personas que trabajan con aplicaciones móviles en sus vehículos. De ahí automáticamente debitar o sacar el dinero para guardarlo en un sobre físico o digital o en algún lugar donde tú decidas, pero que ya sabes que estás dejando para los gastos de la moto, para los gastos de la comida, que estás de alguna manera dejando también una porción para ahorrar, y que al final de mes, una vez recolectes ese dinero que has venido ahorrando de manera diaria o de manera semanal, pues ya le vas a dar el propósito de invertirlo o de colocarlo en alguna cuenta de ahorro rentable. Ten en cuenta que, como te mencioné al inicio, la importancia del ahorro no está tanto en el monto. Si tú puedes empezar con 5.000 pesos colombianos, que sería $1 cada 2 semanas o semanalmente, eso es mejor que no ahorrar nada. El sexto método del que vamos a hablar es la regla del redondeo. Es que, como te mostré en la aplicación donde yo registro mis gastos, pues lo que hago directamente es que si compré un almuerzo y este almuerzo me costó 15.800 pesos, lo redondeo a 16.000, o en mi caso lo redondeo a 20.000. Así esa diferencia que estoy dejando en la aplicación, pues de alguna manera al final de la semana lo voy a retirar para guardarlo aparte y de alguna manera no se siente. Pero pues era importante que tú definas hacia dónde redondeas. Sé que es complejo cuando de alguna manera
recibes dinero por Nequi, dinero en efectivo y demás. Entonces quizás deberías ver cómo aplicarlo o si esta estrategia no es necesariamente la tuya. Porque es claro que se facilita un poco más cuando tienes el dinero en efectivo o cuando lo tienes en una cuenta y puedes ir apuntando. Pero como todo lo que te he mencionado hasta el momento, es importante que tú tengas claros los gastos fijos que tienes para que así tengas un presupuesto y sepas que tus gastos mensuales son de 2 millones de pesos, por decir algo, y que de alguna manera todo lo que factures adicional, pues podrías utilizarlo para otro tipo de cosas y que hay cosas en las que nos podemos controlar, como las veces que salimos a comer, las veces que pedimos domicilio, si quizás salimos sobre el tiempo y tenemos que hacer uso de aplicaciones móviles de transporte, o si por el contrario quizás nos estamos dando gustos de más que quizás podríamos tasar un poco más en el tiempo. No sé, si tú normalmente en el mes gastas 500.000 pesos en ropa o en maquillaje o en este tipo de accesorios, deberías mirar con qué frecuencia de verdad deberías invertir esta cantidad o si sería mejor invertir una menor proporción para que así no sientas que al final de mes estás como corto o que pues directamente, como pasa con muchas personas, lo que les ingresa como dinero, como salario, ingresos como tal, pues terminan gastando. Esa es como uno de los patrones que tenemos y es que a medida que ganamos más, gastamos más. El séptimo método de ahorro del que vamos a hablar es uno que quizás has visto mucho y es de alguna manera ponerse un reto. Y es decir, en 10 semanas tengo que ahorrar 100.000 pesos. En 5 semanas tengo que ahorrar 500.000 pesos. En 52 semanas, que es lo que tiene el año, tengo que ahorrar 1 millón de pesos. Y de esta manera serás tú quien se dé un poco más de flexibilidad en unas semanas cumplir en mayor proporción y otras en menos, pero que de alguna manera pues puedas sentir como esa presión de que quieres llegar y pues hay muchas aplicaciones que realmente ofrecen estas opciones, tablitas y demás que ya tú defines los montos que vas a ir cumpliendo dependiendo de la semana. Aquí que va a ser de suma importancia que estos ahorros, dependiendo del método que escojas, de verdad sean proporciones que tú puedas pagar, que si se presenta una emergencia no tengas que retirar los ahorros. Cuando tú ya pases de ahorros a inversiones, como puede ser una inversión por la que muchas personas empezamos, que es un CDT, con un CDT tú fijas un plazo y no te puedes retirar antes porque si no recibirías una penalización y terminarías perdiendo dinero. El último método del que vamos a hablar está destinado a que ningún peso, ningún centavo, ningún sol, ningún bolívar, ninguna moneda, digamos de alguna manera, te quede sin una función específica. Y es que todos sabemos que hay imprevistos durante el mes, entonces de alguna manera debes saber identificar tus gastos en comida, tus gastos en servicios, en transporte, en ocio, en ropa, una porción para imprevistos, una porción para gastos futuros, una porción si tienes parejas, si tienes hijos, si tienes un carro, un vehículo, de alguna manera son proporciones que tú debes dejar y que al final tú digas, bueno, yo me gano 2 millones de pesos, cada uno va a ir destinado a tal cosa y de alguna manera que respetes esas proporciones para que así, pues de alguna manera te impongas de qué manera controlar el dinero. Ten en cuenta que todos estos métodos de ahorro tienen que ser, pues de alguna manera, adaptables a tu estilo de vida y a tu forma de ser. Yo no le puedo decir a mi abuelo que ahorre en cuentas o en cajitas de luz cuando él prefiere hacerlo de manera física. Por ejemplo, mi suegro ahorra de manera con el método de los sobres, de manera física y otra parte virtual. Yo soy 100% digital y pues lo hago, digamos, en las cajitas y en Tabú Rentable, que te conté hace unos videos atrás de qué se trata. Si todavía usas el método del marranito, está bien. He visto muchos videos de TikTok de gente que va ahorrando poco a poco en bidones de agua, en botellas, en tarritos, en alcancías. Y este método también es correcto. Te dije al inicio del video y lo he venido repitiendo, la importancia de todo esto es la constancia más allá de los montos. Porque dependiendo de la etapa en la que estés, vas a poder ahorrar más o menos, porque, no sé, si tienes una hipoteca, por ejemplo, pues tú en tu caso tienes un gasto fijo alto y debes cumplir con eso. Y quizás en ese momento solo puedas ahorrar el 5, el 2, el 1% de tu salario, pero posteriormente canceles esa hipoteca o pagues el vehículo que sacaste a crédito, pues ahí ya vas a poder comenzar a ahorrar el 5, el 10, el 15, el 20% de tu salario. Y realmente también es importante uno ahorrar, porque nunca se sabe para qué se pueda necesitar ese dinero. No solo porque pase un imprevisto, sino porque salga un proyecto, una oportunidad y tú necesites un capital base. De alguna manera de nada sirve
vivir la vida con el Dios proveerá o ya veremos qué nos depara el destino, porque realmente es colocarnos en una situación compleja al futuro que quizás vamos a decir que venimos de periodos de abundancia y ahorita estamos en un periodo de vacas flacas, como se conoce coloquialmente. Así que no siendo más, eso es todo por este video. Déjame saber en los comentarios cuál fue el método de ahorro que más te gustó o cuál es el método de ahorro que tú utilizas y nos vemos en el próximo video. Adiós.